Buenos días, nos encontramos hoy con el doctorante Uri Márquez Mendoza y hoy comentaremos el artículo de Gustavo Bueno nominado Algunas precisiones sobre la idea de olización, que se encuentra en el número 42 de la segunda época de la revista El Basilisco. Y bueno, sin más, le damos la pauta a nuestro estimado Uri para escuchar su exposición. Muchas gracias, Uri. Gracias. Este, el día de hoy vamos a abordar un artículo muy interesante, quizá uno de los artículos, si no fundamentales, sí que dan precisión conceptual a la propuesta de Bueno, sobre todo en lo que se refiere a un punto de vista crítico, ¿no? O lo que en ensayos materialistas él aboga por un punto de vista crítico regresivo este, de la constitución historiográfica y también material que se da de, de toda explicación, ¿no? Y ahí es donde entramos en materia, ¿no? Porque, bueno, empieza a analizar esta cuestión del uso, o, no la semántica, pero sí el uso, digamos. De hecho, hoy en día los estudios del lenguaje tienden a equiparar uso con respecto a semántica, pero bueno, ya tendremos la oportunidad de abordar también esa cuestión. Este, Aquí lo que le interesa, bueno, es prácticamente el uso de lo de la que es la palabra todo y parte, ¿no? Y bueno, eso lo lleva a sistematizarlo en algunas precisiones de corte metodológico, como sería el caso de el término holización, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez aclarado el concepto de todo parte, su uso ambiguo, que es el que rechaza, bueno, pues queda superado, ¿no? Superado en el sentido de que ahora tendríamos un concepto ontológicamente más concreto, ¿no? Es decir, dialéctico con respecto a la materia. Y bueno, como podrán observar, el título, el título de, ah, el título es Algunas precisiones sobre la idea de holización. eh, y él comienza señalando que este tipo de metodología racional, con el que se va a llamar holicización, en contraste a lo que nosotros eh, hemos por lo menos heredado del antiguo régimen, del ancien régime, y todavía, eh, em, digamos, retrotrayéndonos hacia la antigüedad, pues las ideas generales de racionalización tienen que ver con el aspecto anatómico. Si bien la cuestión de holización puede ser comparada a la cuestión atómica ya expuesta en Demócrito, no debe ser un símil, ¿no? Digamos que holización, como él entiende o lo va a exponer en el mito de la izquierda, que es donde por primera vez habla de esto, bueno, tiene una oposición muy fuerte en el campo de las de metodologías racionales con respecto a la metodología anatómica y a otras más, ¿no? Que a lo largo de la historia se han desarrollado y en distintas coordenadas, ¿no? Bueno, él señala que este tipo de metodologías de racionalización son contrastables en diversos campos categoriales, es decir, en diversos cierres, en el desarrollo de diversos cierres categoriales, y la concatenación se da en dos procesos operatorios en lo que respecta a la organización. El primero, que es un proceso de transformación, equipando aquí proceso de transformación como idea solidaria del todo en particiones o divisiones de la totalidad definida, dada en partes consideradas como isológicas cada una materia acá entre sí. Y dos, el proceso o transformación de recomposición de esas partes obtenidas en la transformación originaria en un todo, que sin embargo mantuviese una identidad hereditaria, eventualmente una transformación idéntica respecto a la totalidad originaria. Eh, yo creo que sería muy pertinente ilustrar este aspecto con con una imagen, con salto, y con esta, que es la de precisiones en torno a los componentes holóticos de la idea de holinización,
sobre todo cuando él dice que podríamos representar lo anteriormente dicho con esta gráfica, ¿no? O la definición de holicización por el siguiente esquema, ¿no? Pi sin apóstrofe indica la totalidad, ¿no? Y pi con apóstrofe ya es la holicización, es decir, la totalidad reconstituida, ¿no? Y bueno, hay una implicación de diversas partes, MI, M2, aquí, bueno, en términos lógicos hasta MN, porque se extiende el conjunto de partes, ¿no? Que integran este todo. Y bueno, la flecha que está abajo, la flecha grande, indica ese proceso de regresos, de reconstitución de la olicización, que es propio de esta metodología atómica, que reconstituye ese pi en un pi distinto. Como se podrá ver, esta metodología no es nueva, por supuesto que él va retomando ahora del artículo distintas propuestas que van pues desde la antigüedad hasta la época moderna, eh, para precisar justamente esto, ¿no? Nos señala que la metodología de la holización comprende, por tanto, no solo los procesos analíticos o de regresos orientados a la descomposición, que es lo que acabamos de ver, o división o partición de la totalidad definidas consideradas como isológicas K, sino también los procesos sintéticos, es decir, los procesos de progresos, porque en efecto tiene que haber un punto, de hecho eso ya está expuesto también en ensayos materialistas. El proceso de regresos involucra también un proceso de progresos, porque no podríamos hablar de regresos ad infinito, como así tampoco de progresos ad infinito, ¿no? Es decir, tiene que haber un límite, ¿no? En la reconstitución del todo. Así, los procesos sintéticos de recomposición del todo original, de suerte que el producto o concatenación de estas dos transformaciones no afectase a la identidad K, es decir, a la sustancia esencial entre ambas totalidades. Por eso sigue siendo pi, la totalidad, y no otra constitución material. La holización podría, según esto, definirse como una suerte de producto de transformaciones del que resulta una especie de transformación idéntica, esencial o sustancial, a saber, la que pudiera experimentar un todo pi, como el que acabamos de ver, tras ser repartido, dividido en partes k isológicas, donde la implicación, como veíamos en la flecha, de las diversas partes mm, mi 1, mi 2, 3, etcétera, constituyen ese todo, ¿no? Esas partes que pudieran también reaparecer ya en el proceso de regresos y, por supuesto, de progresos, o sea, de reconstitución, como un todo pi con cuasi idéntico al pi originario, ¿no? Por tanto, la identidad K advierte de que la identidad entre el todo y el todo eh, reconstituido a partir de la holización tampoco es clónica, sino que, por el contrario, entre pi y pi caben diferencias estructurales que pueden implicar incluso una transformación revolucionaria. Por eso se expuso por primera vez esta metodología en el libro El mito de la izquierda, ¿no? Porque a Bueno le interesaba no solamente esto, lo que comentaba al principio, ¿no? Precisar la ambigüedad del uso del término todo y parte, ¿no? Sino también la aplicación concreta en lo que se refiere a la materia política. Porque la materia política entra en ese sentido, a diferencia de otros cierres categoriales, bueno, la constitución de otros cierres categoriales, por ejemplo, como en el caso de la física. A diferencia de eso, el cierre de la política suele ser más ambiguo, ¿no? En ese sentido. Y conviene precisar los términos para poder reflexionar sobre estos procesos históricos, ¿no? Histórico-políticos que se dan, ¿no? Sobre todo en lo que atañe al fenómeno de la izquierda, ¿no? Porque es interesante la izquierda, a diferencia de la derecha, exige un análisis más pormenorizado de sus metodologías racionales, ¿no? Al constituirse como un fenómeno opuesto me refiero a un fenómeno en el sentido, no, en el sentido histórico
de la constitución, no de una realpolitik, ¿no? Sino de una ciencia política, en donde las discusiones en el plano de la izquierda involucran una, como decir, plurimancia, ¿no? Material, ¿no? Es decir, una diversidad de sustancias que son discutidas a nivel de metodologías beta-operatorias, lo, lo que involucra, por supuesto, el plano también anatómico, que es heredado del viejo régimen y que, por supuesto, no desaparece, ¿no? Y bueno, están otro tipo de metodologías racionales, cosa que lo distancia mucho de la posición de la derecha, pero que también lo hace sumamente ambiguo, ¿no? Y bueno, uno de esos análisis es también aplicar, ¿no? Este tipo de metodologías para explicar cómo se constituye la izquierda y sobre todo la sociedad democrática que es heredera de de ese punto de vista, ¿no? Del punto de vista de la gauche, como dicen los franceses, la colocación de un partido del lado izquierdo y que permitió pues el surgimiento del liberalismo y las diversas corrientes complejas a lo largo de la historia que derivan de ese posicionamiento, ¿no? Bueno, continuando con la lectura, dice, pero sin menoscabo de la permanencia del sustrato material o sustancial en sentido actualista. Pongamos por caso, por ejemplo, la transformación del antiguo régimen en el nuevo régimen democrático instalado por la Revolución Francesa, que es un problema no solamente para la ciencia política, ¿no? Sino también para la historia y un punto de vista interesante en un sentido historiográfico. Bueno, para ello también va a abordar conceptos como silogismo y racionalidad racional, que es prácticamente la introducción a la materia, ¿no? Y que me salto porque, por supuesto, bueno, tendrá la oportunidad en otros artículos de abordarlo. Dice dos, la metodología de la holicización desde la perspectiva de la racionalización del mundo. No mencioné, pero el artículo se divide, parece que en 6 partes, ¿no? Entonces vamos aquí a abordar ya la segunda. Confrontar la holización como racionalismo atómico con los procedimientos de lo que hemos denominado racionalismo anatómico. Bueno, él va a intentar de explicar esto. La primera determinación importante de nuestro análisis regresivo no es otra, sino el reconocimiento de la naturaleza operatoria quirúrgica y teológica de este proceder. Cada uno de los procesos de racionalización implica la ejecución de operaciones quirúrgicas a nivel de la intervención del sujeto operatorio, es decir, manuales y no solo mentales y teleológicas, pero también implican, obviamente, actividades mentales, teleológicas, ¿no? Por tanto, a lo largo del artículo también se va a abordar en la tabla taxonómica de lo que es la reconstitución de holicización de una sustancia, el aspecto isológico, ¿no? Ahora bien, el sujeto operatorio solo puede considerarse tal en la medida en la cual manipula objetos corpóreos de su entorno. Es decir, aquí hablaremos de un ecoentorno. Las operaciones quirúrgicas pueden hacerse consistir, en efecto, en separar partes de algún objeto exterior o análisis, en el caso del término análisis, o de aproximar otros objetos exteriores, que sería el concepto de síntesis, ¿no? La racionalidad aparecería en el proceso de intervención del sujeto ejecutivo respecto de su ecoentorno, pero no en modo alguno en el curso de supuestas operaciones mentales o cerebrales llevadas a cabo en el entorno mental o cerebral del sujeto, lo cual ya nos aleja de una visión un tanto ideal de lo que podría ser parte y todo, porque no puede pensarse sin el sujeto. El ecoentorno es un espacio tridimensional que contiene el espacio bidimensional y unidimensional, que es delimitado finito, en el cual se encuentran los cuerpos. En este ámbito no solo se encuentran objetos corpóreos, sino también otros sujetos corpóreos con los cuales el sujeto mantiene interacciones. Aquí agregas un aspecto que es la pluralidad de los sujetos que intervienen, ¿no? En la constitución de esa parte y de ese todo. Ahora sí, en sentido semántico, mm, pero también en el sentido al que quiere llegar, bueno, que es el metodológico. Excluimos de este modo la atribución de la racionalidad al sujeto humano, tanto cuando lo consideramos como un espíritu racional, es decir, un nous, como cuando lo consideramos como un cerebro adecuadamente desarrollado. El espíritu no es operatorio y las llamadas operaciones mentales, es decir, en la tradición del concepto, el juicio, el raciocinio, ¿no? Como sustancias, no son propiamente mentales, sino imágenes
segundogenéricas de operaciones corpóreas primogenéricas. Sí, la cuarta determinación para él nos pone delante de las categorías zoológicas implicadas en los procesos de racionalización operatoria. Lo que harían las operaciones quirúrgicas de composición o de separación sería establecer relaciones zoológicas de todos o partes o de partes entre sí, entre los cuerpos operados, en virtud de los cuales o bien se forman totalidades, mediante la operación que en la antigüedad se conocía como totatio, con cuerpos que pasan a desempeñar el papel de partes, o bien se forman partes en función de ellos. Es decir, una operación partitio, como se entiende en el término merismos, ¿no? O diáiresis. Y aquí es interesante porque nos pone frente a dos conceptos que también, bueno, ya desarrollado, que es el de totalidades. Ya lo veremos también con detalle en la clasificación, eh, o más precisamente en la taxonomía, que es totalidades isológicas y totalidades sinalógicas. La idea de totalidad implica siempre a los cuerpos y a los cuerpos finitos delimitados. Y solo cabe hablar de totatio cuando la totalidad formada tiene no solo un sino también un entorno en la que pueden establecerse otras totalizaciones. El entorno y entorno se separan o se disocian por su contorno lineal o superficial. Y esta determinación, es decir, en virtud de la cual el sujeto y el objeto se redefinen como totalidades o como partes de totalidades, ya sea porque había una totalidad que constituye esas partes o esas partes se constituyen en totalidad, reabsorbiéndose nos permite liberarnos del binarismo constitutivo de la perspectiva epistemológica tradicional, ¿no? De la concepción entre parte y todo. La quinta determinación que consideramos imprescindible establecer desde la perspectiva del materialismo es la ampliación de la condición del sujeto operatorio, del que a partir de una determinación primera los sujetos operatorios zoológicos. Si mantuviésemos la racionalidad operatoria, dice él, confinada en el recinto de los animales humanos institucionalizados, seríamos víctimas de una herencia del espiritualismo metafísico. Admitamos que no, ¿no? Que no es así, ¿no? Que los procesos biológicos también pueden conllevar otro tipo de, eh, no solamente una visión antropocéntrica, ¿no? Admitamos que el hombre es animal racional, sí, son un son lobo, ¿no? Son lobo, ¿no? Pero el sujeto de este logos o racionalidad no es un nus, un espíritu que habitase en el sujeto, que se identificase con su cerebro, sino su misma operatoriedad zoológica. Y aquí, bueno, va a desarrollar el concepto de raciomorfo, que es cualquier otra criatura biológica que ha desarrollado una operación racional, ¿no? Los organismos vegetales, por ejemplo, organizarían su interacción según una orientación activa, pero centrípeta, o sea, de repliegue. Los organismos animales, como por ejemplo lo tienen los ovoides Z, organizarían su actividad en el sentido centrífugo, de expansión por el ecoentorno. La definición de ovoides tampoco la abordaremos aquí porque es otra cuestión que lleva, bueno, a delimitar en el campo de la materia lo que es un cuerpo, ¿no? Un cuerpo racional, ¿no? Como sexta determinación está la teleología. La teleología orgánica, es decir, vectorial de los miembros del todo orgánico con el medio y con los otros organismos. La teleología es, según esto, estrictamente objetiva y estructural. No es una proyección de fines mentales objetivos en los objetos, dice. La séptima determinación de la racionalidad operatoria es la idea de la totalidad. Son las operaciones quirúrgicas que alcanzan su racionalidad teleológica precisamente las intervenciones de los organismos animales en su ecoentorno. Pero estas interacciones operatorias tienen que ver necesariamente con las operaciones de totalización, es decir, de atribución o distribución. Por tanto, también de isologismo o sinologismo, de composición, como veíamos, de merismos o diáiresis. Toda operación, sea de aproximación tética o de descomposición lítica, termina formando totalidades con los cuerpos, o sea, aproximándolos o bien formando partes con los cuerpos dados, ya separándolas, ¿no? Es decir, integración o separación implica ya de suyo hablar de holización, ¿no? Y bueno, aquí tenemos operaciones de clasificación. Las totalidades son de dos tipos, nos dice él, distributivas o diairológicas, que las va a poner con I latina mayúscula, y atributivas o sinalógicas que esté mayúscula.
Esto nos obliga a reconocer la conexión entre la racionalidad y la clasificación y a definir la racionalización en cierto modo como una suerte de clasificación. ¿Qué podemos entender por término de lítico? Bueno, lítico es descendente, o sea, lo que van del todo a la parte. Y lo tético es ascendente, o sea, lo que va de la parte al todo. Y bueno, aquí tenemos la tabla que coloca, ¿no? Las clasificaciones descendentes y ascendentes, ¿no? Es líticas y téticas. En las líticas, por supuesto, tenemos la taxonómica, donde hablaremos de particiones o desmembramientos. Y en las téticas tenemos las tipológicas, que son los agrupamientos. Lo que va a abordar, bueno, va a ser el aspecto lítico o descendente, es decir, va a abordar un aspecto taxonómico de la olización. Eh, bueno, nos dice también él que hay metodologías de racionalización por clasificación, sí, distributivas en el sentido porfiriano, y metodologías de racionalizaciones por clasificaciones atributivas, dividiéndolo esto en tipos fundamentales. Racionalizaciones anatómicas, que se trataría de particiones o agrupaciones de totalidades en estratos, capas heterológicas ensambladas en el todo, pero sin consideración directa de sus elementos fisiológicos, tal y como se da en la concepción política del antiguo régimen, por ejemplo, ¿no? Racionalizaciones atómicas serían particiones o divisiones seguidas de agrupamientos del todo en partes fisiológicas elementales o átomos, que sería, por supuesto, la posición de la izquierda, ¿no? Y no solo, bueno, de la izquierda en el sentido francés del término, ¿no? La gran ventaja nociológica del racionalismo atómico acaso reside en que él facilita, y bueno, aquí entre paréntesis, al resolver su análisis en conjuntos y subconjuntos de partes homogéneas, series, etcétera, la utilización de métodos aritméticos de cálculo y estadísticos. Y por supuesto, este tipo de metodologías racionales atómicas, o sea, eh, de la holicización, permite pensar en conceptos como individuo, ¿no? Que en el caso del antiguo régimen aparecen no pensadas desde esta metodología racional, ¿no? Y por supuesto que pensar al individuo así en términos políticos, pues implica pensarlo así también en términos históricos, ¿no? Ya expusimos en un video qué significaba, ¿no? Para, bueno, el individuo en la historia, ¿no? La racionalidad como característica propia de los animales y sobre todo de los humanos institucionalizados recae sobre sus operaciones de clasificación o totalización con los cuerpos de su ecoentorno. El ecoentorno clasificado es racional en cuanto ha logrado adaptarse al sujeto operatorio y en especial al sujeto antrópico, teniendo en cuenta que el ecoentorno está configurado ya a una escala orgánica, zoológica y en especial a escala antrópica, antes aún de la intervención en él de las operaciones de los sujetos corpóreos operatorios, pero por sí mismo, es decir, al margen de su organismo operatorio, el contorno hacia el mundo no sería racional, ¿no? Bueno, al número 3, precisiones en torno a los componentes zoológicos de la idea de holización. Dice, venimos definiendo entonces la holización en cuanto a metodología de racionalización como un proceso que partiendo de esa totalidad ADAPI procedemos a descomponerla en una primera fase de análisis o regresos en partes isológicas, con el propósito de reconstituirla en la segunda fase de síntesis o progresos en una totalidad pi, que de algún modo se supone como la misma totalidad pi, alterada por una transformación cuasi idéntica, o si se prefiere, idéntica según algo k. Es bien sabido que las dificultades implicadas en las categorías de los todos y las partes comienzan a ser escandalosas en el momento en el cual el contorno se hace ilimitado, ¿no? Y por tanto desaparece, o bien en el momento en el que el entorno se hace infinito, tanto en el caso en el que desaparecen las partes reducidas a puntos adimensionales, cuanto en el momento en que las partes se confunden en una única parte, como ocurre con las llamadas clases unitarias, ¿no? En lógica, clases de un solo elemento. Cabría decir que el holos designa al todo desde su momento de unidad, mientras que el pas designa al todo desde el momento de sus partes plurales conjuntadas, ¿no? Que es el punto de vista que sostiene bueno respecto a el uso que debemos hacer de todo y partes, no como ilimitación, ¿no? Ilimitación de pi, ¿no? Sino como limitación. Pero una limitación en la que no cabe confundir ese holos y ese pas, ¿no? Porque en ambos ya está contenida la totalidad.
Tenemos la retrospección de la partición, es decir, el todo como unidad que parece negar o ser incompatible con sus partes y las partes como pluralidad que parecen incompatibles con el todo. Propiamente la relación todo-parte no es una relación categorial unitaria. Y esa es la diferencia en la cual los términos aparecen determinados previamente a la relación, como ocurre con la relación semejanza entre el sonido respecto del trueno, ¿no? No cabe hablar, por tanto, de una relación categorial en el sentido de aristotélico del prostino, que aparece en metafísica, sino a lo sumo de una relación trascendental, según un Dicky, ¿no? Que es, además, en este caso, una relación dialéctica y trascendental al ego, ¿no? Al sujeto operatorio, ¿no? Eh, Además, la relación del todo con una parte incluye una reflexibilidad. Eh, y si decimos que la relación del todo con la parte hay que sobreentenderla con el conjunto de las partes, la definición de esta relación sería tautológica porque ese conjunto ya es el todo. La dialéctica de la incompatibilidad entre el todo y las partes parece disiparse si consideramos que no sea una relación secundum dicti, o sea, meramente trascendental, pero sí trascendental como un proceso que transcurre en dos planos, el plano de la realidad ejercitada y el plano de la representación subjetiva de esa realidad por un sujeto operatorio. Porque aquí trascendentalidad no implica tampoco ilimitación, ¿no? Y esa es la diferencia. Podríamos concluir que la composición de la anamnesis que se da en el sujeto ejecutivo y la prolepsis constituye aquí un autologismo, ¿no? No un proceso en el plano formal, sino un ejercicio de limitación de esa totalidad. Y ambos planos se corresponden respectivamente al plano de las representaciones subjetivas y al plano, por supuesto, de las realidades subjetivas, porque son racionales. En cuyo caso lo que estamos diciendo es que las relaciones del todo y partes podrían considerarse como meramente subjetivas, mentales, secundicas y no reales, y que en la realidad no hay ni todos ni partes, que son solamente proyecciones de ideas subjetivas o mentales de todos y partes, ¿no? Hacer un proceso de reconfiguración donde está contenido el holos y el paz. Los autologismos que en el plano subjetivo, o sea, psicológico, mental, nos permiten los conceptos de llevar a cabo en el plano del sujeto ejecutivo, los procesos de anamnesis, de imitación, de la reconstitución de pi, en otro pi, y también de la prolepsis, se transforman en el plano objetivo en la distinción entre lo que mencionábamos como totalidad distributiva y atributiva. La transformación mediante la cual definimos un proceso de holización quedará justificada así como transformación objetiva, teniendo en cuenta que los autologismos, es decir, el recuerdo, la anticipación en términos psicológicos, solo son posibles lógicamente a través de los universales, clases o totalidades dialógicas, y es decir, atributivas que establecen la isología. En este caso hablamos de la analogía, la semejanza, la igualdad entre la figura percibida actualmente y la figura recordada o anticipada que impone ese límite a la reconstitución holótica. Así, la definición de holización que hemos dado mantiene imprecisa en efecto la condición de pi. Pi ha de suponerse ella misma racional, y esto es una pregunta interesante. ¿Ha de suponerse ella misma racional o podría ser irracional o racional? Bueno, reconocer que pi puede ser racional en el sentido mismo de la holización, como sería el caso de la holización ejercitada por la metodología de la recuperación, ¿no? Pero también hay que reconocer que pi puede ser racional, pero no por vía de una holización, sino, por ejemplo, por vía de una metodología de construcción racional atómica, ¿no? Como es el caso como se da en el caso del antiguo régimen, ¿no? Al reconocer la posibilidad de un punto de partida pi, por ejemplo, también a racional, no necesariamente es irracional, puesto que en principio la racionalidad por holización podría generarse en el propio proceso de la holización a través de una totalidad empírica o fenoménica dada. Siempre discutible sobre la cuestión de la formación de pi por totalización. Así, nuestra segunda precisión se refiere a la determinación de la disyuntiva que cabe siempre suscitar en torno a la cuestión de la finitud o infinitud de un contorno, es decir, la infinitud tética de una totalidad pi en cuanto holizable. Nuestra respuesta es negativa, ¿no? Si presuponemos que la idea de totalidad definida implica la de su contorno y en consecuencia la de un entorno envolvente del entorno de la totalidad de referencia. La finitud del universo fue tesis, por ejemplo, heredada por Parménides, hablando no ya del cosmos o universo,
Parménides consideró como una apariencia falaz, inaugurando de este modo, en palabras de Hegel, el acosmismo, sino del ser, del todo, considerado como una realidad continua y redondeada como una esfera finita. La tesis de la finitud del universo, por ejemplo, del universo realmente existente o del mundus aspectabilis, fue asumida por Aristóteles como tesis central de su sistema, ¿no? Algunos cosmólogos actuales, por ejemplo, como Steven Weinberg, estiman que la circunferencia del universo actual, ¿no? Sin explicitar, por supuesto, que la circunferencia va a referir al universo visible o al universo real, tendría unos, según los cálculos, unos 125 mil millones de años luz. En los primeros segundos del universo, cuando su temperatura alcanzaba los 1011 grados Kelvin, es decir, unos 100 mil millones de años. Su circunferencia solo daría unos 4 años luz. Y el universo visible, el de hoy, al menos hasta 10 mil millones de años luz, y su ampliación en un universo invisible a más de 10 mil millones de años luz. Y cada año luz correspondería a 9.5 billones de kilómetros, pero indefinido, y no es un campo, por supuesto, lo que propone Weinberg, no es un campo susceptible de ser racionalizado, lo que permite establecer una base para la crítica a las teorías cosmológicas actuales del universo infinito, ¿no? Eh, Recuperar, por supuesto, la posición de un universo finito. La tercera precisión que tenemos que hacer se refiere al conjunto de las partes constitutiva del todo pi, que suponemos de un contorno finito, ¿no? Porque ya quedando aclarado que el todo y la parte no se refiere al infinito, sino al finito, entonces, bueno, hay que precisar esto, ¿no? La constitución del entorno de la totalidad. Y bueno, a propósito de ello, dice, tenemos que mantener la tesis según la cual no ya el universo, sino cualquier totalidad definida pi sometida al proceso de racionalización por olización, no puede considerarse como una totalidad lítica de infinitas partes. Es decir, no es una taxonomía ilimitada. Y esto por motivos inmanentes a la propia naturaleza operatoria de la racionalidad olizadora, a saber, lo que ya comentábamos al principio, por la imposibilidad interna al proceso de olización de iniciar su segunda fase de proceso sintético, es decir, de progresos, ¿no? De reconstrucción del todo pi, después del proceso analítico previo, de descomposición, de regresos, o sea, de una división o una partición, ¿no? Líticamente infinita, ¿no? Sabemos que, por supuesto, esto, la partición líticamente infinita no se da, sino que es una partición líticamente finita. Y con eso debemos quedarnos, ¿no? Al hablar de metodologías de polización. Desde Cantor, por ejemplo, que el conjunto de los números reales, de los racionales y los irracionales, no es numerable. Por consiguiente, podremos concluir de aquí la imposibilidad de iniciar la fase sintética de la olización a partir de un conjunto de operaciones que debieran corresponderse con la serie ordenada de los números reales. Por tanto, tenemos que considerar que el conjunto de partes de una racionalización por olización debe ser finito. Es decir, que la partición o división del conjunto pi en sus partes no puede prolongarse indefinidamente, sino que debe detenerse por anástasis, ¿no? En algunas partes definidas a partir de las cuales podamos iniciar la fase sintética de la olización. Pero el análisis, los procesos analíticos y también cognitivos, si lo queremos ver de esta forma, de anástasis y de prolepsis, no dan como rayo, ¿no? Sino que se dan en el marco de las metodologías metaoperatorias, ¿no? Eh, y bueno, aquí obviamente la metodología de olización implica eso, ¿no? Una y la otra. Los límites de la racionalización por olización no tienen por qué entenderse como derivados de la necesidad de proceder a diminutos de las partes del todo inicial, sino a otras circunstancias propias de la materia categorial de la totalidad sometida a olización, como puede hacerlo en geometría, por ejemplo, la inconmensurabilidad entre la diagonal y el lado del cuadrado. Sí, la cuarta precisión la va a referir al campo de las relaciones dadas entre las partes pi, más concretamente dos sentidos irreductibles, el de las relaciones isológicas y el de las sinalógicas. Las relaciones zoológicas de parte a todo pueden tener un sentido isológico, por ejemplo, la relación de las especies con el género próximo, o pueden tener un sentido sinalógico, por ejemplo, la relación entre los vagones del ferrocarril y la locomotora que los arrastra.
La idea de isomorfismo es isológica, por ejemplo, y la idea de concatenación aquí sería sinalógica. En la reconstrucción de una totalidad. La isología dice analogía de proporción compuesta, ¿no? A implica B, y esto a su vez implica D. Se tendió a definir la racionalidad por la universalidad, es decir, en una relación isológico dialógico los conceptos universales de los todos que desempeñan el papel de términos medios, separándolos de las relaciones sinalógicas de continuidad, de contigüidad y de causalidad atribuidas a los individuos concretos. De aquí la doctrina de la racionalidad que dominó durante siglos, ¿no? La racionalidad, especialmente la racionalidad científica, habría de ser entendida en función de la universalidad, es decir, la ciencia es de lo universal, más allá de las conexiones empíricas concretas que pudieran mediar entre los individuos que quedarían al margen de la racionalidad científica, dejando también de lado lo que es la cuestión de la metodología beta operatoria. En cambio, las tecnologías, o sea, el desarrollo industrial, científico, político, han de mantenerse siempre orientadas hacia materias ideográficas, es decir, manipulables aquí y ahora, y conectadas paratéticamente las unas a las otras, lo que significa que su racionalismo tenderá por ser teniendo en cuenta la totalización heterológica. Las tecnologías arqueológicas o paleontológicas de carácter ideográfico utilizan las descomposiciones y recomposiciones de la totalidad siguiendo líneas principalmente de carácter sinológico. La quinta y última precisión a la que se refiere, bueno, es la relación cuasi-identidad dada en las transformaciones operatorias que apostula entre pi y pi, reconstituido holóticamente como términos acuo y adcuen respectivamente de su racionalización. Por lo demás, dice, distinguiremos siempre la identidad esencial o estructural que implica la isología y la identidad sustantiva que implica la sinología. Por expresión de cuasi-identidad, va a entender si la identidad entre pi y pi se entiende como referida a las integridades respectivas, en donde podría hablarse de una identidad plena. Por supuesto, esta identidad plena es un concepto límite, no ilimitado tampoco, ¿no? Y las totalidades pi o pi son siempre parciales, si bien o menos extensas, ¿no? Y esto es importante porque de aquí depende el límite de la expresión identidad. Y B, el que corresponde a las situaciones en las cuales en las totalidades pi y pi podemos distinguir una materia, es decir, ya sea sustancia actualista, sinalógica, y una forma, una estructura, una esencia. A la identidad plena corresponderá la conservación en la transformación de la sustancia y de la estructura, y en cualquier caso las transformaciones de pi y pi pueden clasificarse en ideográficas y nomotéticas. Las transformaciones racionales tecnológicas son siempre ideográficas. Entre pi y pi ha de mediar una conexión entonces sinalógica. Las transformaciones racionales teoréticas se mantienen así en el terreno nomotético. Y bueno, aterricemos al punto 4, que son los criterios ya taxonómicos de clasificación de olizaciones, en los que presenta bueno, en el original A, B, C y D como clasificación taxonómica concreta de una olización, pero añade F y G y dice que podría haber más, que por supuesto no incluye, ¿no? Entendemos las taxonomías como clasificaciones descendentes del todo a sus partes, en el caso, es decir, líticas, en el caso de que la totalidad clasificada sea diairológica. Las taxonomías se corresponden con las clasificaciones llamadas tradicionalmente diáiresis. O sea, las particiones se corresponden en cambio con las clasificaciones descendentes, pero referidas a los casos en los cuales las totales clasificadas sean el tipo de las totales atributivas o sinalógicas, clasificaciones que pueden recibir la denominación de particiones o merismos y que no va a abordar aquí, ¿no? ¿Por qué? Por cuestión de tiempo. Las taxonomías, junto con las particiones, como clasificaciones descendentes, se contradistinguen de las clasificaciones ascendentes que denominamos tipologías, para el caso de las totalidades, por ejemplo, distributivas o agrupamientos, para el caso de las atributivas. Sí, mantenemos esto por otro lado de que la oposición entre divisiones y particiones no es dicotómica, al menos porque hay situaciones en las cuales la diferencia entre los resultados de una división diairológica y una partición sinalógica se ecualizan en contextos definidos. El criterio A lo fundamos en la oposición entre isología simple y isología compuesta, cuando solo se tiene en cuenta un único parámetro, aunque sea por motivos metodológicos, y complejos cuando se tiene en cuenta dos o más parámetros. Es indudable que esta oposición es muy pertinente en el momento de clasificar los procedimientos de eolización,
que entendemos precisamente como transformaciones isológicas, ya sea en cuanto al término aquo de la transformación, ya cuanto a su término adquem. Y bueno, aquí hago una aclaración. A lo largo de las definiciones de los diversos criterios, omitiré los ejemplos que son muy ricos en el artículo para situar nada más en la cuestión de la definición y pasar, si da tiempo, a la cuestión planteada al inicio, que es la resolución de la esfera política en la izquierda, ¿no? Cabrá clasificar a su vez las isologías complejas en dúplices, tríplices y cuádruples, ¿no? La isología simple la tendremos en cuenta sobre todo como un caso límite, porque en general la isología será siempre compleja, aunque por abstracción, cuando atendemos a un único parámetro, y podremos hablar de isología simple, ¿sí? Por ejemplo, lo que señala él en la página 44, ¿no? La interpretación de la triangulación de un terreno con un proceso de racionalización por realización isológica simple. Interpretamos como holización isológica compleja, por ejemplo, la operación del cálculo de un volumen tronco cónico dado, ¿no? Son ejemplos que él va a desarrollar y que, como señalaba, los vamos a omitir por cuestión, para abreviar la exposición. El criterio B se toma de la oposición entre los dos modelos que cabe distinguir en el proceso de la partición o división, o bien el proceso de integración o incorporación de las partes. Y es importante saber el modelo de la integración adiatética y el de la integración diatética, que va a entrar en la clasificación, ¿no? Esta oposición tampoco puede ser entendida en abstracto porque en sí misma es incompleta, o sea, es incategoremática y requiere la determinación de parámetros dados. Si hablaremos de dietética K o de dietética Q, etcétera, ¿no? Cuando las partes de un todo pi se consideran integrándose, incorporándose en el todo independientemente de las unas de las otras, tanto en los casos en los cuales la integración sea simultánea, en el caso de las totalidades estáticas, como en los casos en los cuales la integración e incorporación sea sucesiva, o sea, joriomática, hablaremos de totalidades adiatéticas. Desde las perspectivas de las partes más que desde el todo, en lugar de totalidades adiatéticas, cabría hablar más bien de particiones adiatéticas, ¿no? En lo cual tampoco va a andar porque lo que interesa en este artículo es más bien el concepto de todo, ¿no? De holos. Cuando las partes de un pi, de un todo pi, se consideran integradas o incorporadas al todo a través de otras partes, de suerte que la participación de unas partes en el todo no sea independiente de las otras, participaciones, hablaremos de totalidades diatéticas o de participaciones diatéticas. Obviamente, las participaciones diatéticas podrán serlo de un modo sectorial, es decir, respecto de algunas partes del todo, o bien de un modo global. Cada parte está determinada por todas las demás. En el caso del organismo, aunque cada una de sus células proceda de otras células anteriores, es decir, mantenga con ellas relaciones, por ejemplo, de diátesis generativa, sin embargo, no por ello dos células cualquiera de ese conjunto han de mantenerse entre sí tal relación, puesto que estas células pueden estar libres de la misma. Por ello, el conjunto de partes de un todo dietético no se confunde con un conjunto de partes continuas mediante una relación conexa, que no es lo mismo, puesto que el organismo puede considerar o inconexo al menos en función de esa relación, de acuerdo con el principio general de la simploqué. Como criterio C, tomamos la oposición entre los conjuntos sistáticos, que viene de sístasis, constitutio, y los conjuntos joriomáticos, ¿no? Llamamos totalidades sistáticas aquellas cuyas partes coexisten, interactúan, por ejemplo, simultáneamente en el todo al que pertenecen, tanto si participan de él adiatéticamente como si participan diatéticamente. Y totalidades joriomáticas son aquellas cuyas partes solo pueden incorporarse al todo cuando otras partes hayan desaparecido para que ellas puedan incorporarse, por lo que propiamente no interactúan entre sí. Tampoco se reduce a una cuestión de sumatividad, ¿no? Y de restatividad, ¿no? En un plano eh, contable, ¿no? No, es más complejo, en donde lo va a abordar como totalidades joriomáticas no excluyentes, ¿no? Y tampoco las estáticas son no excluyentes en ese sentido, ¿no? Son sin duda, nos dice, las más problemáticas para el caso de las joriomáticas, acaso porque la idea de una totalidad se sobreentiende representada ante todo desde el prototipo de las totalidades estáticas. Bastaría recordar, por ejemplo, la definición de Aristóteles en Metafísica 5, donde dice, todo se dice de aquello a que no falta ninguna parte.
o la definición de Wolf cuando define al todo como compuesto de partes, partes simul sumptae, ¿no? En ontología partes, quoque omne simul sumptae toti, totum partibus omnibus simul, ¿no? Sumptis substitui potens. Las mejores realizaciones de las totalidades joriomáticas las encontramos en la música, por ejemplo. Una sinfonía es una totalidad joriomática, así como la escultura nos ofrece la mejor ilustración de una totalidad sistática. Cabría decir que el río del Aclito es una totalidad joriomática, como el ser de Parmenides es una totalidad sistática. Sin duda, la idea de las totalidades joriomáticas nos manifiesta mejor que ninguna otra naturaleza antrópica, o sea, beta operatoria de la idea de totalidad que ya mencionábamos, ¿no? En términos psicológicos, el todo joriomático requiere la anamnesis como procedimiento para retener las partes aniquiladas que de ese modo podrán incorporarse a las presentes, así como también requiere la prolepsis de las partes aún no incorporadas para integrarlas en el todo íntegro joriomático. De este modo nos encontramos ante un dispositivo artificioso que parece abrirnos la posibilidad de racionalizar el curso del tiempo por holización isológica, dividiendo su totalidad evanescente en partes tales como el segundo, el minuto, la hora, el día o el año. La hora, por ejemplo, una unidad temporal es a su vez una totalidad joriomática compuesta de 3600 partes, o sea, los segundos. Sencillamente habrá que concluir que el universo no es un todo, menos aún el canon mismo de la idea del todo. La idea del universo es irracional cuando se la trata de racionalizar por medio de las categorías holóticas, y especialmente por las categorías de la holización. De aquí podremos inferir ya el sinsentido de las teorías del Big Bang, por ejemplo, ¿no? En cuanto suponen que el universo es un todo joriomático, con límites definibles, sin dejar de ser un universo sin entorno, porque más atrás del Big Bang solo podríamos encontrar la nada enmascarada como un vacío cuántico, no ya más allá del universo, sino una nada que no podría tomarse como una totalidad inicial suficiente para proceder a una holización racional del universo, ¿no? Y como criterio D, tomaremos la posición tradicional entre las totalidades lógicas o distributivas, que es la más conocida, los géneros y las especies respecto de los individuos, de la clasificación Porfirio-Linneo, y las totalidades integrales o atributivas, que son los individuos Porfirio o los géneros o fila de respuesta de Plotino Haeckel. Tampoco esta distinción es dicotómica, y la prueba más rápida que se nos ocurre poner es el recuerdo de los círculos de Euler, en tanto representan clases genéricas o totalidades distributivas mediante totalidades atributivas. Es decir, igual que en la otra, tampoco se excluyen o son dicotómicas, ¿no? La racionalidad de la holización está a su vez vinculada al carácter isológico de las particiones o divisiones, por cuanto contando con un todo pi homomérico compuesto de partes isológicas, sobre todo en el sentido complejo, por ejemplo, cuando las partes son susceptibles desordenadas por tamaños. En general, los criterios E, F, G y H, como tampoco los A, B, C y D, según se han advertido, no son dicotómicos, es decir, mediante ellos no podemos separar las totalidades en clases disyuntas, ¿no? Y bueno, aquí cabría hablar de esos otros criterios, ¿no? El criterio S tiene las relaciones de isología o de heterología entre las partes del todo, considerando las totalidades cuyas partes se presentan como isológicas entre sí. O sea, por ejemplo, semejanza, igualdad, isomorfismo, congruencia, analogía, uniformidad, pueden llamarse totalidades homeoméricas. El criterio F va referido a la relación de isología entre el todo y las partes. Según este criterio, las totalidades cuyas partes se nos presentan como isológicas respecto del todo, las llamaremos holoméricas. El todo se reproduce en las partes. El criterio G va referido a las partes formales primarias o a las partes intermedias, como será el caso también que abordará, bueno, al final, para la constitución de una sociedad democrática, ¿no? El criterio H lo referimos a la oposición entre las partes materiales y las partes formales. Llamamos partes formales de un todo aquellas que presuponen la forma del todo, sin necesidad para ello de ser semejantes a aquella forma. Y partes materiales son aquellas que no conservan la forma del todo. O sea, por ejemplo, las moléculas de caolín del jarrón triturado en un mortero son partes materiales de ese jarrón. El criterio J entre la génesis y la estructura de las totalidades de referencia, que va a servir de embrague el criterio J para comprender la taxonomía ya completa
propuesta en este artículo, ¿no? Y la tenemos aquí, ¿no? Los criterios taxonómicos de la utilización, tomando en cuenta solamente los principales que colocó al inicio: A, B, C y D, ¿no? Y que corresponderían, por supuesto, a lo que es olicización adietética, dietética, y olicización sinalógica, dietilológica, con respecto a, ya se trate de una olicización isológica simple o una olicización isológica compleja, ¿no? Los atributos, bueno, para cada uno, va a haber también un ejemplo, pero no sé cómo andemos de tiempo, o si podemos abordar nada más las definiciones y Sí, está saltarnos al bien. punto 6. ¿Sí? Sí, sí. Ok, dice, los atributos holísticos tienen un sentido en campos extensivos en los cuales cabe llevar a cabo operaciones de medida. Por ello, los átomos de Demócrito declarados invisibles equivalen al menos nociológicamente a los puntos geométricos adimensionales y pueden considerarse como metafísicos, aunque se postulen como entidades corpóreas tridimensionales. Mediante la operación del contar, por ejemplo, más elemental, por descuento de unidades y acumulación de ellas, nos conduce hacia la estructuración de un conjunto fenoménico en un conjunto aritmético. Una estructuración del tipo, por ejemplo, denominado monoide o semigrupo, un conjunto dotado de una operación interna asociativa y un elemento neutro. O un grupo, que es un conjunto dotado de una operación asociativa y además de un elemento neutro y un elemento inverso, lo que equivale a reconocer dos operaciones. Por ejemplo, cuando dotamos al conjunto totalidades de dos operaciones, en realidad que son 4 con distribuidad A más B por C, es igual A por B más B por C. Hablamos de un dominio de integración, otras veces llamado álgebra, es decir, el concepto álgebra. Y dos grupos entretejidos por distribuidad constituyen un cuerpo, como podría ser el cuerpo K de los números racionales. Y si la racionalización del universo cósmico utilizada por la escuela jónica mediante las operaciones de rarefacción y condensación puede hacerse consistir en el racionalismo holizador de grupos de transformaciones, la racionalización del universo por los pitagóricos podría redefinirse como una racionalización holizadora a nivel de la estructura del cuerpo. Así, la holización en su fase de regreso descompone el universo hacia el todo pi en partes isológicas que no pueden ser unívocas, puesto que caben diferentes parámetros de isología. Caben también diferentes módulos en cada uno de esos parámetros. Y bueno, aterrizando ya al último, que son los límites de la holización en la cuestión política, nos dirá que pues se trata en efecto de una metodología racional beta operatoria orientada al análisis del campo, en el que trabaja considerándola como una totalidad susceptible de ser partido dividido en elementos, individuos o átomos, en el sentido nociológico antes que metafísico, a partir de los cuales sea posible transformar la totalidad originaria. Y bueno, es importante aquí señalar que la racionalización por holización política revolucionaria habría consistido en el proyecto de transformación de la sociedad política heredada del antiguo régimen, al que consideramos como la totalidad original, con el campo fenoménico de la holización, en Génesis, en un sentido de clasificación J, en una sociedad democrática pi que mantiene la identidad material histórica con pi, ¿no? Sí, es un ejemplo claro, ¿no? de esta metodología de holización. Por ejemplo, tenemos como un criterio A la transformación de holizadora, que se concibió sin duda, ante todo, en cuanto a holización, como una transformación isológica, al menos en la ideología revolucionaria. Por ejemplo, el lema de la igualdad entre las partes átomos o individuales, como ya se dijo, por ejemplo, el término individuo fue la traducción que dio Boecius del griego átomo, y figuró como uno de sus lemas fundamentales en beneficio de un régimen en el cual todos los hombres pudiesen considerarse como iguales en cuanto ciudadanos, es decir, en cuanto individuos, ¿no? Ahí está la organización. Eh, es decir, la transformación, ¿no? Ideológicamente, la holización revolucionaria habría sido concebida como resultado de un proceso adiatético. Si los hombres nacen libres y la voluntad de cada uno brota de una fuente enteramente independiente, concepción que se hereda de Rousseau, ¿no? De las fuentes que generan la voluntad de los otros. Es una idea que formuló Rousseau al comienzo del contrato social. Por ejemplo, no iba referida a la libertad de la nación o de la patria, ¿no? Era la reivindicación
del individuo es aquí del ego más vulgar y diminuto en cuanto a voluntad, en cuanto a independiente, en todo respecto de los demás egos. En cualquier caso, tecnológicamente la revolución de la izquierda no tuvo más remedio que arbitrar procedimientos de moldeamiento de unos individuos por otros. Principalmente se confiaba en el maestro de las escuelas organizadas, por ejemplo, es decir, procedimientos dietéticos, ¿no? Por ello, la educación pública constituyó uno de los objetivos más importantes de la revolución, pese a que no lo era, ¿no? Sobre todo, el carácter dietético de la olización revolucionaria se manifestó del modo más dramático imaginable mediante el terror, ¿no? Y esto buscaba una igualdad más positiva, o sea, la igualdad en el presente, en la tierra o en el futuro terrenal, ¿no? Y ya que también aparecen metodologías anatómicas del antiguo régimen, ¿no? Eh, Ejemplificada perfectamente por el sentido ecuménico del orbe cristiano, ¿no? Pero lo cierto es que la igualdad terrestre no estaba definida y hubo muchas interpretaciones desde los iguales de Buffer que se inclinaban por la igualdad aritmética. Los ciudadanos deben tener los mismos derechos políticos, el sufragio debe ser universal, todos deben tener las mismas riquezas, el mismo idioma, a veces la misma indumentaria y la misma religión o ninguna, ¿no? Hasta los iguales en sentido geométrico o proporcional que propugnaban por el sufragio censitario, la proporcionalidad de salarios o ganancias según la dignidad o la dificultad de los trabajos o servicios prestados, ¿no? Cabría decir si la igualdad se ofrecía como criterio claro y distinto en el terreno ideológico, o sea, teórico, en cambio en el terreno tecnológico nada era más confuso que la igualdad, porque como veremos en el criterio C, la revolución política se orientaba en la dirección de una holización sistática. Los ciudadanos capaces de formar parte de las asambleas o del ejército se sobreentendían ideológicamente como los sillares permanentes del edificio incorruptible de la República Francesa, por ejemplo. Sin embargo, la misma naturaleza de la materia racionalizada en la sociedad política es joriomática, porque los ciudadanos duran menos que la ciudad o que el Estado. Es decir, la cuestión generacional han de ser continuamente reemplazados por otros, lo que asimila a la sociedad política más, pues, más estacionaria, ¿no? ¿Acaso en esta coexistencia de las clases de opción, en la sistática y la joriomática radican la mayor parte de las turbulencias revolucionarias, ¿no? Por ejemplo, del siglo XX, ¿no? La olización revolucionaria se entendía desde luego como una transformación sinalógica, porque los ciudadanos debían abandonar su egoísmo y compartir con otros la vida política común, ser el ideal de fraternidad, un ideal que en el siglo XIX, por obra de Pierre Leroux, tomó la forma de solidaridad, ¿no? Que encarnaba del modo más intenso posible el componente sinalógico de la revolución democrática. Sí, las contradicciones que él encuentra para el caso de la libertad individual, es decir, la libertad de y una libertad para, que no tuviese como objetivo la consolidación de la misma nación, requeriría reconocer que la clase o el todo a la que pertenecen esos individuos libres era una clase diairológica, en la cual cada elemento es concebido como independiente o dueño de su voluntad, es decir, no sometido a la tiranía, no solo del rey absoluto, sino también de la de cualquiera de los demás ciudadanos o grupos de ciudadanos, ¿no? Aquí la fórmula adoptada por los demócratas, ¿no? Mi libertad, ¿no? Es absoluta y solo acaba en donde comienza la libertad de los demás. Esta fórmula describe puntualmente el significado político de un conjunto ideológico, ¿no? En el terreno tecnológico no opera. El espejismo o la ilusión de que la red objetiva de leyes, normas u ordenanzas que han emanado a través del sufragio universal como se constituirían en el Congreso, ¿no? Por ejemplo, en el que cada individuo ha intervenido con su voto reflexivo y secreto, está siendo reproducida distributivamente, o sea, diairológicamente en la voluntad de cada ciudadano, que la acata libremente, y no por la imposición de cualquier otro individuo de su entorno, como podría ser, por ejemplo, el padre, el marido, el cura, el rey, el patrón, etcétera, ¿no? De este modo advertimos como los conflictos tradicionalmente reconocidos entre la libertad y la fraternidad o la solidaridad reflejan a través de la tabla de la horización como conflictos entre totalidades sinológicas y totalidades diairológicas, se aplicadas a la misma materia política. Mm, Dice, pero con individuos materiales o genéricos obtenidos por abstracción a esta escala,
Es imposible reconstruir una sociedad política cuya morfología procede de fuentes muy distintas a aquellas que inspiran la definición del hombre como individuo genérico o vago, como parte material de la sociedad política. Esta es la razón por la cual es imposible deducir de la idea genérica de hombre la idea histórica de ciudadano, porque son incompatibles, adscrito a la idea de que una es una totalidad de ideológica y otra, pues no, ¿no? Por ejemplo, un ciudadano se adscribe necesariamente a una nación y lo obliga a poner en duda, esto obliga a poner en duda el racionalismo de la holización democrática, del fundamentalismo democrático, ¿no? De hecho, las democracias radicales tienden a borrar las fronteras nacionales en nombre de una sociedad democrática universal, ¿no? O sea, del hombre en sentido genérico, al menos por un tribunal internacional de justicia, ¿no? Apelando a esta definición de aerológica, ¿no? De una voluntad libre. La reproducción, y bueno, en cuanto a lo que se refiere a la reproducción holomérica de las totalidades isológicas intermedias, que se entraba en las otras clasificaciones, damos por supuesto que las partes atómicas de la sociedad política democrática pertenecen al todo, es decir, a la nación política a través de cuerpos intermedios, en los cuales se reparte o se divide ese todo. O sea, los individuos pertenecen al todo político precisamente en cuanto son miembros de una familia, de un círculo de amigos, ¿no? De una empresa, de una generación, de una secta religiosa, de un club, de un municipio, de una región, de una autonomía, de un barrio, un sindicato, etcétera. Esto significa que será posible constatar múltiples caracteres o rasgos que aún formando parte del todo político, también se reproducen holoméricamente en las partes intermedias, incluso en las partes átomas o individuales. Así, el fundamentalismo democrático, según esto, sería una ideología racionalista resultante de la secularización del cristianismo. Esto es importante, ¿no? Los específicos y permanentes conflictos entre el Estado democrático y la Iglesia católica, específicos porque los conflictos del Estado no democrático con la Iglesia católica eran de otro orden, podrían aducirse como una prueba de su relación de filiación. Es decir, se aplica aquí el criterio de contrariación Kirk-Eaden, ¿no? Ahora bien, lo que queremos subrayar en el momento de reinterpretar desde una perspectiva ética en términos de holización, la racionalidad que desde perspectivas, por ejemplo, las abordadas por Rousseau, Fichte, Comte, etcétera, se atribuyó a la transformación del estado teológico en estado de cultura, o sea, laico, y más aún laicista, son los componentes holóticos de la idea de la ideología del estado teológico, heredados por la ideología del estado de cultura, sobre todo en relación con la cuestión del humanismo, entendida como idea política, alternativa al humanismo, por supuesto, marxista, esbozado por Kant y luego por Krauss, ¿no? En su proyecto del Estado Mundial de 1808, o su desarrollo, por ejemplo, en la Alianza de la Humanidad y la Hermandad Masónica. Nos atenemos aquí, por tanto, a la herencia que la ideología racionalista del Estado democrático, concebido desde la perspectiva de una sociedad universal, que es la que inspiró después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, recibió de la ideología cristiana del Estado teológico. Es una herencia que se manifestó especialmente en los componentes metafinitos, dicho de otro modo místico, ¿no? De equiparación de parte todo, ¿no? Y todo comparte. De la holización holomérica, o si se prefiere, en el paso al límite de la metodología de una holización de tipo holomérico en una holización de índole metafinita. La conclusión crítica final que podremos sacar de lo expuesto es que la herencia de la revolución izquierdista recibe del cristianismo político comprendió también a sus componentes místicos, es decir, la transformación de la patria política en patria de la humanidad, en paz perpetua, ¿no? Kant. Por ello, la libertad, la igualdad y la solidaridad solo podrían tomar cuerpo en la vida política mediante una constitución cuyo desarrollo esté repleto de ficciones jurídicas, como por ejemplo la ficción jurídica de la libertad individual, ¿no? ¿Cómo hablar entonces de la racionalidad de una institución, por ejemplo, la sociedad política democrática, cuyo momento neumatológico está constituido por una red de conceptos e ideas heredadas de una concepción mística de la sociedad humana, más o menos desacralizada mediante un laborioso tejido de ficciones jurídicas? Y pregunta, bueno, ¿no sería más sencillo reconocer el carácter irracional de la democracia, tal y como sería el carácter fundamentalista democrático? Y bueno, hasta ahí
Sería. Perfecto, estimado Uri. Pues sí, muy interesante exposición. Yo me quedaría con tres apartados que me parecen fundamentales. Es el primero, la cuestión de que el mundo spectabilis en su conjunto no es racional en sí mismo, en la medida en el cual él es un todo esencialmente antrópico, ¿no? Sencillamente todo lo antrópico es una contradicción integrarle la totalidad infinita, ¿no? Es decir, el todo es finito y por tanto el todo no es infinito, porque está inscrito en un dintorno, contorno y en un contorno, ¿no? Y creo que es importante reconocer este posicionamiento de bueno porque permite replantear la gran contradicción que puede existir en las visiones cosmológicas en torno al infinito, ¿no? O a la materia infinita, etcétera, etcétera, ¿no? Que permite o discusiones de otra índole. Después, en torno al aspecto de totalidades estáticas y totalidades geomáticas, entendiéndose la primera como la posibilidad de la coexistencia simultánea de las partes y la segunda como la forma en que se van incorporando partes y que en esa rearticulación de partes permite la totalidad, me parece un punto fundamental para tratar, por ejemplo, la teoría de la historia, ¿no? Que permitiría comprender, por ejemplo, la correlación entre sí, el aspecto pretérito de la factualidad y las disyunciones y elementos conjuntivos entre estas factualidades, ¿no? Que implicaría precisamente una correlación entre las posibilidades y las totalidades joriomáticas factuales y las estáticas, ¿no? Y en tercera parte, que me hace pensar en aspectos de teoría literaria, es precisamente cómo esas partes holoméricas en el todo se reproducen tanto como estructuras metafinitas, ¿no? Acá, bueno, lo llama totalidades metafinitas, pero bueno, nos está remitiendo precisamente a la obra de estructuras metafinitas, ¿no? En tanto que estas materialidades o las articulaciones de las partes no implican la manifestación de la totalidad en sentido isológico, isomórfico, sino más bien que existen modalidades y estructuras metafinitas que se va reproduciendo en parte y todo, ¿no? Que daría cuenta de, por ejemplo, en teoría literaria, en los aspectos de forma, fondo, etcétera, etcétera, ¿no? O género literario, ¿no? Que sería muy interesante plantearlo en esos términos. Bueno, sin más, pues agradecemos al estimado Uri y a su excelente exposición y pues finalizamos esta reunión. Muchas gracias, estimado Uri.